Hola amigos de Dlakaelel. Recomiendo este video solo para personas maduras y con amplio criterio. Este video no fue hecho con la intención de ofender a nadie, solo fue hecho para contar parte de la historia de lo que hoy es México. En esta ocasión conoceremos el origen de uno de los más grandes males que ha tenido que padecer nuestro país a lo largo de la historia. Me refiero a la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, y que dio origen al fanatismo religioso que hoy azota a nuestra sociedad mexicana. Esta organización del terror tuvo sus comienzos en Europa, donde se condenó a tormentos y a la muerte a centenares de personas inocentes a las cuales se les confiscaba sus bienes materiales para enriquecer a la Iglesia. Muchas de las víctimas de la Inquisición fueron los recién derrotados musulmanes de España, los judíos acaudalados y los gitanos. Estas aberrantes creencias llegaron a nuestro continente a partir de los viajes de Cristóbal Columbus. En nuestro continente conocido hoy como América, el Tribunal del Santo Oficio se estableció por primera vez en la isla de Santo Domingo, llamada en ese entonces La Española, por órdenes del religioso Adrián de Utrecht, donde centenares de indígenas taínos fueron quemados en la hoguera, en donde también se quemó vivo al héroe taíno llamado Atuey. La historia de la Santa Inquisición en nuestro territorio inició desde los primeros momentos en que los europeos católicos pisaron el continente americano. Los primeros casos de que se tiene noticia son las ordenanzas contra supuestos blasfemos tlaxcaltecas promulgadas por el vulgar delincuente Hernán Cortés en 1520, es decir, antes de la caída de Tenochtitlán, y el proceso de idolatría iniciado por Nuño Beltrán de Guzmán en contra del Calzontzintangaxoan, señor de los purépechas. Por otra parte, hay evidencias de actividades inquisitoriales contra indígenas desde 1522, realizadas al parecer, por frailes que desde entonces ya se encontraban en México. Una de las más claras evidencias fueron escritas por Fray Bartolomé de las Casas en su libro, La brevísima relación de la destrucción de las Indias. Algunos otros frailes, como es el caso de Toribio de Benavente, Motolinia, protestó estar en contra de los procesos inquisidores realizados a los nativos por considerar a los indígenas como si fueran animales sin alma que debían ser catolizados a la fuerza para supuestamente salvarlos del supuesto salvajismo y la barbarie. Pero fue Fray Tomás de Torquemada, quien fue uno de los más crueles y sádicos inquisidores llegado desde España, fue él quien desarrolló las reglas más crueles y estrictas para el Santo Oficio, reglas que se siguieron al pie de la letra por todos los religiosos. Entre sus disposiciones era la de interrogar al sentenciado, que se adoptara el tormento y las torturas y la confiscación de bienes, que en un corto período de tiempo los acusados se denunciaran a sí mismos y se retractaran de sus actos, que se permitiera recibir las denuncias de padres contra hijos y de hijos contra padres y que se permitiera la separación del derecho común y se concediera la autoridad suprema al Santo Oficio. El Tribunal de la Inquisición decidió actuar severamente en contra de los judaizantes que regularmente eran portugueses, ya que eran considerados como una amenaza para la estabilidad de la Iglesia Católica. A los sentenciados indígenas en la mayoría de los casos no se les castigaban con la muerte, ya que los religiosos católicos tenían la duda si debían considerar a los indígenas como seres humanos o como animales. Además de que muchos nativos sobrevivientes a los recientes enfrentamientos bélicos y a las enfermedades pestilentes, ya no poseían elevadas riquezas económicas ni bienes materiales, por lo que se decidió no condenarlos a muerte, pero sí eran merecedores de recibir variados y terribles tormentos y de rigor, eso sí, 100 o 200 azotes con el látigo. Solo se ejecutaron a los líderes religiosos o gobernantes indígenas, pues eran considerados como una amenaza para el control español y además eran quienes poseían objetos de oro y plata que podían ser confiscados. Entre los delitos condenados por la Iglesia figuraban asuntos tan ridículos como son: no haber asistido a misa al escuchar las campanas, seguir con sus costumbres y tradiciones originarias, el renegar del Dios de los católicos, renegar de los santos y de todo ídolo religioso católico. Después de los severos castigos y torturas aplicadas, se les obligaba a los sentenciados a convertirse al catolicismo. El nivel de violencia de las sentencias variaba de acuerdo al individuo, llegando a ser desde unos latigazos hasta terribles tormentos. Siempre con la presencia de un sádico fraile católico, se llegaron a utilizar tormentos tan horribles como veremos a continuación. La hoguera. Se utilizó casi en su totalidad para la quema de supuestos herejes. Se exponía al sentenciado a los ojos del pueblo atado a un poste. A su alrededor había preparada madera para su posterior encendido, quemando así a la persona en vida.
Este método de muerte era el favorito de los religiosos. El aperreamiento. Este método consistía en atar de pies y manos al sentenciado para ser exhibido en algún espacio público y ofrecerlo a una jauría de perros hambrientos y entrenados para matar, los cuales devoraban vivo a su desafortunada víctima. El aplastacabezas. Instrumento de tortura destinado a reventar los huesos del cráneo. La barbilla de la víctima se colocaba en la barra inferior y el casquete era empujado hacia abajo por el tornillo. De esta forma primero se destrozan los alvéolos dentarios, después las mandíbulas y, por último, el cerebro se escurría por la cavidad de los ojos y entre los fragmentos del cráneo. La cuna de Judas. Método de tortura usado generalmente para confesiones. El prisionero es levantado y, una vez era elevado, se le soltaba de golpe para que cayese sobre la pirámide de madera, con punta de acero, provocando heridas en los testículos, la vagina o el ano. El potro escalera. Se ataba al reo estirándolo lo más posible sobre una especie de escalera, a continuación se le quemaba con una antorcha el costado y las axilas. Generalmente los sentenciados se morían a causa de la infección de las quemaduras. El desgarrador de senos. Las cuatro puntas desgarraban hasta convertir en masas informes los senos de incontables mujeres condenadas por herejía, blasfemia, adulterio, aborto provocado y otros supuestos delitos. Desmembramiento por caballos. Se ataba una cuerda a cada extremidad del prisionero y a su vez el otro extremo de la cuerda a un caballo. En un momento determinado se agitaba a los cuatro caballos para que tiraran con fuerza de la cuerda, arrancando literalmente las extremidades del torturado. La zarpa del gato. El torturado era colgado desnudo y con un instrumento dotado de garfios en la punta era rascado. Las afiladas uñas de esta zarpa de gato desgarraban la piel y arrancaban tiras de carne, a menudo los garfios penetraban tan hondo que dejaban el hueso a descubierto e incluso podían seguir rascándolos. El torturado solía morir desangrado o quedaba inconsciente debido al dolor. La pera. Estos instrumentos se usaban en formatos orales y rectales. Se colocaban en la boca, recto o vagina de la víctima, y allí se desplegaban por medio de un tornillo hasta su máxima apertura. El interior de la cavidad quedaba dañado irremediablemente. La pera vaginal estaba destinada a las mujeres supuestamente culpables de tener relaciones con Satanás o con uno de sus familiares, y la rectal era destinada a los homosexuales. El empalamiento. Es un método de tortura y ejecución donde la víctima es atravesada por una estaca. La penetración puede realizarse por un costado, por el recto, la vagina o por la boca. La estaca se solía colocar en el suelo dejando a la víctima colgada para que muriera. En algunos tipos de empalamiento, la estaca no se afilaba y se insertaba evitando la muerte inmediata de manera que funcionara como tapón para que la víctima no sangrara y así prolongar la agonía que podía llegar a durar hasta 3 días. Además de estos tormentos, la Iglesia utilizó más métodos de tortura igual de abominables como la doncella de hierro o la crucifixión y hasta unas máscaras humillantes de hierro que eran colocadas como castigo a los desafortunados sentenciados. Fue hasta el año 1813 que estos despreciables tormentos ordenados por la Iglesia Católica comenzaron a prohibirse, sin embargo la Inquisición quedó definitivamente abolida hasta 1820 después de consumada la independencia de México. Aunque en la actualidad muchos fanáticos religiosos extremistas tratan de ocultar o minimizar estos infames actos provocados por la Iglesia Católica, es innegable que esa organización maligna impuso sus creencias utilizando el terror y la violencia. Por tal razón tiene tanta influencia en nuestro país y el sur de nuestro continente. En la época moderna la Iglesia Católica se esfuerza por esconder las evidencias de su obscura historia y ya no necesita recurrir a estos violentos métodos, pues la mayoría de los mexicanos ya son fieles devotos de esta infame institución que recibe enormes cantidades de dinero de nuestro continente. Afortunadamente en el México actual, cada quien es libre de decidir en qué creer. Pero en épocas de la Inquisición, nadie tenía la libertad de decidir en qué creer.